y para nosotros para poder imprimir esa variable o guardar un valor en la variable, tenemos que usar estos placeholders que dijiste, ¿verdad? Por ejemplo, acá en este caso, yo tengo una variable entera, o sea, declaré la variable x y le di valor 5. También declaré la variable entera y le di valor 1. Entonces yo, para poder imprimir este valor, si yo quiero imprimir, en este caso, ahí utilizo el holder, como dijiste, que es el porcentaje B. Y es básicamente la sintaxis que usa C para poder imprimir números o guardar números que ingrese el usuario. Y básicamente con porcentaje B es lo que se usa para poder imprimir un número entero. En este caso, ¿no? Por ejemplo, en este programa acá, está acá, yo tengo que i es float, o sea que es un número decimal, o sea que esto puede ser 0.5 así. Entonces yo para poder imprimir eso utilizo el porcentaje f. Y después, o sea, básicamente yo al escribir acá en el print, f, lo que yo le digo acá es que yo voy a imprimir un número, de, o sea, que es entero. Con esto yo le digo, acá voy a imprimir un número que es entero. Acá voy a imprimir un número que es entero. Acá voy a imprimir un número que es decimal. Entonces, yo al escribir toda mi oración, entre las comillas que está acá, que está en azul, yo ahí le digo qué valor voy a querer imprimir, que sea entero, obviamente. O sea que yo acá le digo que voy a imprimir i en el primer placeholder. O sea, en el primer porcentaje de yo voy a imprimir i. Y después en el segundo porcentaje de que puse, voy a imprimir el valor de x. No sé si a eso te estabas refiriendo, tu consulta. Sí, eso era. Sí. O sea, básicamente si yo esto ejecuto, ahí, acá hace eso, exactamente. Me imprime el valor de i primero, porque yo le puse i primero, perdón, porque i es 1, y también el valor de x que puse segundo. Entonces me imprime el 5. Y la misma cosa es para, por ejemplo, si yo le pido al usuario que ingrese un número, tipo, ingrese un número. Yo ahí voy a usar el scanf y voy a poner o sea, entre comillas, voy a poner el formato en el que voy a ingresar el número. En este caso, como estoy pidiendo solamente un número, lo único que voy a necesitar es que ponga el número y dé enter. Entonces únicamente pongo porcentaje B. Y yo con porcentaje B me estoy refiriendo a que el número en el que se va a guardar acá, o sea, la variable que yo voy a poner acá, esta x tiene que ser entero para poder guardar el número entero que va a ingresar el usuario. En el caso que yo ponga porcentaje F en el scanf, yo acá necesito una variable que sea decimal, o sea, que sea float. Por ejemplo, si y es float, entonces yo voy a guardar acá en i. Y después, o sea, y siempre también es importante acordarse de poner el ampersand para, para guardar la variable, porque si no, no funciona. Entonces, después si yo, por ejemplo, quiero imprimir ese valor que me dio el usuario, voy a poner acá el valor ingresado es. Y acá pongo el porcentaje B, perdón, porcentaje F en este caso, porque es una variable con números decimales. Entonces acá pongo i, porque voy a imprimir la variable con números decimales, la variable float, i. Perdón, de como siempre importante. Entonces si yo pongo con números, qué sé yo, 20,5, el programa me va a imprimir 20,5. No sé si quedó claro esta parte. Sí, Seguro. gracias. Dale. No sé si alguien más tiene alguna consulta así específica sobre esta parte. Si no, pasamos ya en la parte de los condicionales y, y algunas cosas más. No importa qué tan tontas sientan que sean sus preguntas, porque al final esto es un entorno muy nuevo para la mayoría de las personas. Eh, entonces no tengan miedo de preguntar las cosas, porque sí, te escucho, Choco. ¿Podrías explicar el tema de scanf? Scanf. Cuando, por ejemplo, para introducir el valor de una variable y vos le das el valor.
Bueno, acá, básicamente el scanf, o sea, este printf es una función que es de output. O sea que yo al usar la herramienta printf, lo que estoy haciendo es imprimir algo. Y su contrario, en este caso que es para el input, es la función scanf. Entonces, yo uso la herramienta scanf para poder guardar un valor que el usuario me digite en una variable. O sea, yo acá tengo mi variable, yo declaré mi variable, y existe ya la variable x en mi programa. Entonces yo con scanf lo que hago es asignarle un valor a la variable x. Porque x acá no tiene ningún valor. X está solamente declarado. Yo le digo, existe una variable x. Entonces lo que yo hago acá con el scanf es escribir primero antes de la coma, imprimir en el formato en el que yo voy a en el que el usuario va a digitar e ingresar el número. Entonces yo acá lo que hago es ponerle la variable en donde se va a guardar. Por ejemplo, si yo quiero que el usuario ingrese una fracción, la fracción tiene la forma AB, o sea, A barra B. Entonces yo lo que voy a poner acá es porcentaje B barra porcentaje B. Este primer porcentaje B va a ser para el numerador y el segundo porcentaje B va a ser para el denominador. Entonces, por ejemplo, ven acá, ¿no? Y ven. Entonces, yo acá, el primer número yo quiero que se guarde en el numerador de mi fracción. Voy a poner el ampersand numerador. Y acá tengo otro placeholder que yo quiero saber. O sea, tipo, todavía no le asigné una variable en donde se va a guardar. Entonces, la segunda variable que se va a guardar es en denominador. Entonces, acá, por ejemplo, yo puedo imprimir la fracción ingresada es. Y acá vuelvo a poner el porcentaje de barra porcentaje de. Cierro las comillas. Y ahora pongo cuáles son esos números enteros que yo voy a imprimir. El primer número que voy a imprimir es el numerador y el segundo es el denominador. Entonces, esto sí yo ingreso una fracción. Entonces, como lo que básicamente yo hice acá es restringirle o sea, para que el programa entienda cómo el usuario va a digitar el número, cómo el programa va a saber leer cuál es el numerador y cuál es el denominador. Entonces, yo le condiciono que sí o sí tiene que ser un número, esta barra y el número. O sea que yo tengo que poner en este formato 5/3 para que entienda a quién yo le estoy guardando el número. Por ejemplo, si yo pongo, y es una fracción, pongo 5/3, el programa no me va a leer, no me va a asignar en ningún valor en la variable denominador, porque aún está esperando esta barra de acá. A ver si se entiende tu parte, no sé si más o menos te claro tu duda cómo funciona el escáner. Sí, y podrías mostrar qué pasa si es que sacas el Amberson de los dos. No te Lo que va, voy a o sea, ejecutar. te, te va a ejecutar, pero no te va a guardar ninguna. ¿Ves? O sea, Ya, o sea, literalmente no ejecuta lo que está abajo de él. O sea que se ya, queda ya. medio trabado acá el programa. Creo que no me imprime este mensaje que yo le puse. O sea, para print no hay que poner el ampersand, pero No, para scan sí. así mismo. Ya, Para gracias. estancia. Entonces, si alguien más tiene una consulta así específica. Si no hay ninguna consulta, yo creo que puedo empezar ya a mostrarles el if y else, más o menos cómo funciona. Bueno, pero para este programa, es este código, donde básicamente
Primero escribo la librería para poder utilizar el printf, scanf. Después creo mi función principal donde va a estar todo el código de mi programa. Después acá lo primero que hago es declarar una variable, crear una variable en mi programa que sea con el nombre puntaje. Entonces yo acá le pregunto al usuario, o sea, le digo que ingrese su puntaje obtenido en Programming Language. Después yo guardo con scanf ese puntaje ese número que él ingresó en la variable puntaje, que va a ser de tipo entero, porque uso el porcentaje de, y porque acá justamente le declaré como un entero. Después ya empiezo a usar la función if y la función else. O sea, las herramientas if y la herramienta else. Donde yo digo que si if es para condicionar, obviamente, tipo, para poder ejecutar lo que está dentro de mi if, lo que está por debajo de mi if, o sea, en este caso entre estos dos corchetes, sí o sí se tiene que cumplir esta condición que yo le pongo acá. En este caso lo que yo le digo es que si puntaje es mayor o igual a 60, el programa va a leer esta línea de código y va a imprimir este mensaje. En el caso de que no sea mayor a 60, mayor o igual a 60, entro acá, en la línea 42. O sea que si el puntaje, póngale que el puntaje que ingresó el usuario sea 40. No se va a cumplir esta condición, entonces no va a ejecutar lo que está dentro del corchete. Va a pasar a lo que sigue después, que es el else, que es para todo, o sea, esto sí o sí se va a ejecutar mientras esto no se ejecute. Entonces, en el caso de que mi puntaje sea 80, entra en este if y ya ejecuta. Y ya no entra en el, perdón, ya no entra en el else. Entonces, como les estaba diciendo, vamos a mostrar un ejemplo. Si el usuario, por ejemplo, obtuvo 49, me imprime el mensaje que está acá, que está en el else. Saltó este if porque no se cumplió esta condición que está acá adentro. Entonces, por eso, imprime lo que está después, imprime el mensaje que le deja acá para todas las condiciones en el que no se cumple esto. Y en el caso, por ejemplo, de que sí cumple, o sea, de que haya pasado la materia, por ejemplo, que haya hecho 80, entra en este if porque cumple la condición que yo le estoy poniendo. No sé si se entiende más o menos la explicación. No, sí o sí, o sea, hay casos donde vos tenés que condicionar, por ejemplo, else o no. Sí, o sea, sí, en el caso, por ejemplo, de que yo quiera ponerle un mensaje cuando perdón, esto me equivoco. Existe, póngale que yo en este caso tengo solamente una condición y si no se cumple esta, ya imprimo esta, que es para el resto de los casos. Pero ¿qué pasa si yo quiero tener más de una condición específica? Entonces, yo le puedo poner, sí, else if, y acá, entonces, este else if es como tener varios if. Yo puedo tener la cantidad de else if que yo quiera y ponerle más condiciones y más condiciones. Entonces yo acá le puedo poner una condición que sea que el puntaje, por ejemplo, sea 100. Entonces yo acá le imprimo. Mm, tipo, una negrita feliz. Entonces, lo que hace es... No, pero acá lo que tenemos que hacer es condicionar que esto no sea también 100. Mm, Tengo que arreglar esta parte. Que, para mostrarle. mm, Espera que no tengo la barrita esta para usar el OR.
Sí. ¿Estás buscando la contrabarra? ¿O qué No, onda? la barra esa que es, no sé si ya, ya vieron esa parte de las compuertas lógicas, lo de AND y OR. ¿Ya vieron esa parte? O si Sí, no, ya vimos ya. sí. Bueno, y la barrita de OR lo que estoy buscando, pero no encuentro. Puedes escribir OR A7 también y te va a andar. ¿Se puede? ¿Se puede? Oh, Hay algunos compiladores que si escribís AND completo o OR completo funciona. Proba. dale, dale, dale. Ah, pero en este caso tiene que ser. Sí. Bueno, en este caso tiene que ser AND. Entonces lo que yo hago acá es, si el puntaje es mayor a 60, no, sí, eso. Entonces lo que yo hago acá, uso la compuerta AND. La compuerta AND, para que esto entre, tienen que cumplirse ambas condiciones. No sé si ustedes saben más o menos los valores de esto, de AND y OR, que básicamente AND, o sea, para estas condiciones, esto se maneja con lenguaje booleano, que es como, si es cero, lo que está acá adentro, que sea cero se refiere a falso, si es falso lo que está acá adentro, no se va a ejecutar el if. Pero si es uno, que con uno se refiere a verdadero, sí se va a ejecutar lo que está adentro. Entonces para que esto se ejecute, yo necesito que esto sea verdadero y esto también sea verdadero. Porque yo le estoy poniendo el AND. Y para AND, cuando un operador es uno, el siguiente operador es uno, el resultado me va a dar uno. O sea que va a ser verdadero. Necesito que estos dos se cumplan para que sea verdadero. A ver si se entiende esta parte. Enton- Entonces, lo que yo hago acá es que si mi puntaje es mayor a 60, pero no es 100, voy a imprimir el mensaje de felicidades, pasaste la materia. Pero si mi puntaje es 100, voy a imprimir este mensaje de acá. Yo solamente le estoy poniendo una condición acá. Entonces, con que sea 100 ya se va a ejecutar. Ahí. No, Ahí dejaste el uno ah, arriba déjalo uno así. y el punto y coma en else. Y eso no hay que poner. No hay una ahí. Ah, ok. Entonces, si yo, por ejemplo, le pongo que hizo 100, ahí sí me imprime el mensaje de la carita feliz. No entra en este if porque esto sí se cumple, pero esto no se cumple. Porque yo le estoy pidiendo que no sea 100. Y en este caso sí es 100, entonces esto va a ser falso. Esto Ese va a ser, signo de exclamación es para eso. sí, exactamente. El signo de exclamación es para no es igual. El doble signo igual es para decir es igual. ¿Se entiende? Sí, Entonces, por ejemplo, si yo le pido, o sea, si pongo que habrá hecho 87, en este caso 87 entra en este if, este ya se cumple este. Entonces después esta parte ya va a saltar. O sea, todo este else if y este else ya no se va a ejecutar. Porque ya cumplió esta primera condición. Tipo, todas estas condiciones están anidadas entre ellas. Con que una se cumpla, el resto ya no se va a cumplir. Porque ya se cumplió este. Entonces, sí, ya se cumplió este, entonces este ni este ya no se cumple. Ya no se cumple. Tipo, ya el código ya salta esta parte. Ya, ya no ejecuta esta parte. A ver si se entiende. Bueno, a lo que me estoy refiriendo. No sé si Julia aclaré tu respuesta. Pero básicamente sí se puede tener más condiciones. Aparte de solamente dos que sean el if y el else. Se puede tener todas las condiciones que quiera agregando este else if. ¿Entendiendo eso? sí, gracias. ¿Vale? No sé si a alguien más le quedó alguna duda. Es un poco de vueltas, pero si se entiende todo bien. Así como les dije hace rato, en serio, no tengan vergüenza de preguntar. Por más pregunta tonta que piensen que sea, no va a ser tonta. Porque es todo un ambiente nuevo. Es algo que, o sea, no solamente que quería saber la comprensión, sino que también la sintaxis también puede generar un poco de dudas de por qué el punto y coma, por qué el ampersand, por qué el and. O sea, tipo, pueden preguntar lo que quieran, sin problema.
porque la única manera en la que se puede aprender bien así esta materia es no quedándose con la duda ni tampoco atrasarse mucho. Entonces, así que la pregunta que tengan pueden hacer sin problema. ¿Quedó claro entonces a lo que me refiero al decir if y else y cómo se ejecuta y cómo funciona? Sí, Súper. Bueno, ahora quiero mostrarles ahora una página que a mí me ayudó bastante el año pasado cuando tomé la materia. No sé si el TJ ya les mostró que esta página, que es Python Tutor, ya les llegó a mostrar. Que yo recuerdo menos, no. sí, la mostré ya. Ya les mostró, La bueno, última clase que la mostró. ya. Igual ya mostraron para los que no estuvieron. Bueno, esta página básicamente lo que hace es ejecutar el código y visualizar paso por paso lo que ocurre en él. Pero lo malo de esta página es que no admite, o sea, no funciona utilizando el escáner. Entonces lo que yo tengo que hacer es ya darle un puntaje antes de iniciar el programa. O sea que yo hago como que el usuario haya iniciado 89. Entonces, ¿qué? Bueno, ahí, por ejemplo, es lo que dijo el compañero, que hay algunos compiladores que sí te leen escribiendo la palabra AMP, hay otros que no te leen, entonces que tienes que escribir el símbolo, en este caso el doble ampersand. Bueno, lo que hace esta página es básicamente ejecuta línea por línea lo que va pasando en el código. O sea, acá está que la línea verde, o sea, la flecha verde es la línea que se está ejecutando y la flecha roja es la línea siguiente que se va a ejecutar. Entonces, en este caso, yo le declaro la variable porcentaje, perdón, la variable puntaje, y acá ya me da ya la variable puntaje con su valor que le di. Acá también en esta sección muestra todas las variables. Bueno, después imprime acá, ingresa el número de tu puntaje que ya le dimos valor. Después, acá como está, como dice acá la flecha roja, que es la siguiente que se va a ejecutar, va a leer este if y va a ver si se cumple o no se cumple la condición. En este caso, se cumple la condición, entonces por eso en la siguiente línea a ejecutar se va a hacer el mensaje de printf, que está dentro del if, porque se cumple la condición. Después, imprime el mensaje, felicidades, pasaste la materia, y lo siguiente, si se dan cuenta acá la línea roja ya pasa directamente, o sea, la línea roja que se refiere al siguiente paso, a la siguiente línea que va a leer, pasa completamente por encima de lo que es el if, el else, perdón, voy a tomar un ratito, ya no. Bueno, hola. Entonces, como les dije, la línea roja, que es la siguiente que se va a ejecutar, no lee ni este, no lee ni este, no lee ninguna de estas dos condiciones, por lo que esta condición if ya se leyó. Una Después, pregunta, ¿para sí, qué dijiste que era esta página? ¿cómo? ¿Para qué dijiste que funcionaba esta página? O sea, lo que hace la página es leer línea por línea el código que yo le pongo. Entonces sirve mejor para entender los pasos. O sea, tal vez ahora no, tal vez ahora sea muy obvio lo que está pasando, pero más adelante, cuando den algunas cosas más avanzadas, sí va a servir mucho más para entender más o menos lo que pasa en el código. Entonces, con la flecha roja, acá lo está, con la flecha roja es la siguiente línea que se va a ejecutar y la flecha verde es lo que se va, la línea que se está ejecutando. Entonces, acá la flecha roja es la que se va a seguir ejecutando. Acá la línea verde, ahora está la línea verde, leyendo línea 4, donde declara la variable puntaje con su valor que yo le di. Después, imprime el mensaje, que es lo que está acá. Imprime el mensaje acá. Después, entra en la condición if y valida si es que es verdadero o no lo que la condición que yo le puse.
Después entra en el if porque sí es verdadero la condición que le puse. Y por último, no lee ni este else if ni este else. Porque como les había dicho, todos estos están conectados entre sí. Con que uno se cumpla, el resto ya no se va a cumplir y va a saltar de ellos. Va a saltar por encima de ellos. ¿Se entendió más o menos para qué funciona la página? Sí, O sea, ya. más bien para darse cuenta de lo que está sucediendo en el código y pónganle que hay errores que no necesariamente sea de sintaxis del programa, que es lo que te avisa. Y te estás equivocando, pero igual, de igual manera el programa te está ejecutando. Tipo, te está permitiendo hacer esto. O sea, ahí meter acá el puntaje, pero en realidad no imprimen lo que querés. Entonces puedes usar esta página para mirar qué es lo que está pasando realmente y ver qué línea se está ejecutando, qué línea no, qué pasa con las variables así. O sea, a mí personalmente me sirvió bastante el año pasado. Y creo que a ustedes también les puede servir. Pero el único detalle es que no se pueden usar el escáner. Al menos yo no pillé la manera de usar el escáner. Y eso. Así que alguna duda más por esta parte. Entonces ya pasamos a lo siguiente. Ok. Bueno, lo siguiente que quería mostrarles, pero ya les expliqué también, igual no voy a volver a explicar, es el tema de las compuertas lógicas, que es lo que les había mostrado acá, en esta foto. Yo tengo, o sea, existen varios operadores lógicos que lo que hacen es que a partir de dos números que vos ingreses, te dan un número, te dan un número resultante acá. Con tener dos inputs vas a obtener un output. La misma cosa con todos los operadores, o sea, con estos dos operadores, que son el AND, que se representa utilizando dos ampersand, ¿sí? Y el OR, estas dos barritas, que es lo que estaba buscando hace rato. Y bueno, básicamente con estos dos operadores, con el AND, existen cuatro maneras de, o sea, cuatro operaciones que se pueden realizar y cuatro números que puedo obtener, cuatro combinaciones. Entonces, si mi primer operador, si mi número 1 de acá, este número 1 de acá es 0, y mi segundo operador también es 0, como resultado voy a obtener un 0 también acá. Después, el siguiente caso, que serían estos dos de acá, con que uno de mis operadores sea 0 y el otro sea 1, o sea que no sean iguales, también voy a obtener 0. Y con 0 me estoy refiriendo a falso. O sea, en esto más bien se utiliza para las condiciones, que es lo que hicimos recién. Que yo acá, en este if, le puse una condición para obtener un resultado, o sea, para obtener verdadero o falso, utilizando el operador, o sea, la operación AND. Después, otra combinación, que es la que usamos recién, es con que las dos condiciones se cumplan. O sea, que los dos sean verdaderos, entonces vas a obtener el 1 que se refiere a verdadero. Después, esta es la siguiente operación lógica, que es el OR. En este caso también de la misma manera. Tenés dos inputs y vas a obtener un output. En este caso, existen cuatro combinaciones otra vez, que es, y se refiere a que si mi primer operador es 0 y mi segundo operador también es 0, voy a obtener otra vez el resultado 0. O sea, voy a obtener el resultado falso de nuevo. Después, otra combinación es que uno sea 0 y el otro sea 1. De la misma manera acá. Uno es 1, otro es 0. En este caso yo ya voy a obtener como verdadero también. O sea, con que uno de los ya se cumpla, ya mi programa ya va a ejecutarlo como verdadero. Y después, el último, es que los operadores que meto sean verdaderos, o sea, 1 y 1. Como resultado también voy a obtener 1 como verdadero. No sé si se entiende más o menos cómo funciona esta parte. Es medio teóricamente es difícil modo comprender. Tipo, es más bien pillas esto utilizando la práctica y pensando más o menos cómo se puede aplicar en el código, que es lo que hicimos recién acá. Bueno, acá hay otro ejemplo que hice, donde le pido al usuario, o sea, declaro dos variables, puntaje y asistencia. Primero le pido al usuario que digite que ingrese su
su puntaje como entero, porcentaje B. Luego le pido que ingrese su porcentaje de asistencia como entero, porcentaje B, y guardo en la variable asistencia. Su puntaje guardé en la variable puntaje. ¿Vale? Después tengo dos condiciones. Tengo una condición del if que viene con el else. En mi if, yo la condición que le pongo para que ejecute todo lo que está dentro de estos dos corchetes es que el puntaje sea mayor a 60 y la asistencia también sea mayor a 60. O sea que yo estoy usando el AND y lo que yo estoy buscando es que la única manera en la que esto se ejecute, o sea que para que mi resultado de acá sea 1, que sea verdadero dentro de mi if. Entonces lo que yo estoy buscando es que la combinación de estas dos condiciones me den verdadero, para así yo poder entrar en el if. No sé si se entiende, más o menos. Entonces usamos la misma operación que usamos recién en el programa anterior, que es que yo estoy buscando que los dos sean verdaderos para poder ejecutar la línea de código que está dentro. Entonces, para que esto sea 1 y para que esto también sea 1, la única manera es que el puntaje sea mayor a 60 y la asistencia sea mayor a 60. Entonces vamos a ejecutar. Por ejemplo, si yo pongo 85, que es un puntaje con que la asistencia fue del 90%, ingresa en esa condición. No sé si se entiende esta parte. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá sobre esto? Es básicamente lo que estábamos haciendo recién. No, todo claro. Ok. De mi parte tampoco. Y en el caso de que mi if sea como resultado yo tengo un 0 operando este y operando este, como 0 se refiere a falso, como habíamos dicho, esta condición no se cumple, entonces ejecutar las líneas de código que yo le puse en el else, que es este mensaje, la carita triste, ¿verdad? Entonces, si yo tengo el puntaje requerido, una ley 89, pero mi asistencia es del 30%, no, no entro todavía en la variable, o sea, no entro todavía en la condición del if, porque esto se va a cumplir, esto va a ser verdadero, 1, y esto va a ser falso, 0. Y como vimos recién, al tener un 1 y un 0, yo tengo falso de nuevo. Entonces no ingresa en este if porque la condición que yo tengo acá no es verdadera. Se va al else, imprimir lo que está en el else, que es para el resto de casos en el que no se cumpla lo que está acá adentro. ¿Se entiende? Sí. Ok. Si quieren que vaya más lento, pueden decirme más, no hay problema. Así. Bueno, eso es la parte de if y else. El tema de usar también el else if, que básicamente es o sea, puedo poner las condiciones que yo quiera y estas van a estar conectadas una al otro. Y en el caso de que una ya se cumpla, el resto ya no se va a cumplir. Bueno, después también vimos las compuertas, que son esas operaciones lógicas. Y bueno, ahora les voy a explicar un poco del switch. Bueno, el switch, o sea, voy a explicar acá primero. Yo en este programa le pido al usuario que ingrese un número del 1 al 5. Y luego guardo en la variable entera, num, el número que el usuario ingresa. Entonces, el switch básicamente el switch básicamente es como usar las condiciones del if. Tipo, tienen la misma función y sirven para lo mismo. Y lo que hace el switch es, yo lo que hace el switch es básicamente cambiar lo que se va a ejecutar o elegir lo que se va a ejecutar dependiendo de la condición que yo le ponga adentro. O sea, en este caso de la variable que yo le ponga adentro del número, del switch, perdón.
Entonces lo que hace es que en el caso de que num sea 1, le escribo case 1, que es para en el caso de que num sea 1. Entonces yo lo que voy a hacer es imprimir el número ingresado es 1. Después, en el caso de que num sea 2, lo que yo voy a hacer es imprimir que el número ingresado es 2. En el caso de que sea 3, voy a imprimir el número ingresado es 3. O sea, el mensaje que se va a imprimir depende del valor que tenga num. Bueno, eso se entiende a lo que me estoy refiriendo. Voy a mostrar en una parte del código. A ver, en el caso de que mi número sea 4, me imprime que el número ingresado es 4. El número ingresado es 4. Entonces lo que hizo fue comparar, o sea, buscar cuál es el valor que yo le asigné a num. Entonces ve, bueno, ¿es 1? No es 1. Entonces no imprime el mensaje que está acá. Bueno, ¿es 2? Tampoco es 2. Entonces tampoco imprime el mensaje. ¿Es 3? Tampoco es 3. Entonces tampoco imprime el mensaje. ¿Es 4? Sí es 4. Entonces entra en lo que dice esta condición de que sea 4. Y ahí imprime. El número ingresado es 4. Después vuelvo a comparar. Si es 5, y en este caso no es 5. Y este default es para todo el resto de casos que yo no haya declarado especialmente. O sea que en este caso para el caso 6, o el número 7, o el número 8, o cualquier otro número que no sea el 1 o el 5, voy a imprimir este mensaje de acá. No sé si se entiende, más o menos, esta parte. Vamos a probar Sí, con otro ejemplo. y ya. Se entiende. Ok. Quiero probar otro ejemplo. Por ejemplo, en el caso de que yo ponga el número 10, va a buscar en cada uno de los casos que yo ya le declaré. El 1 no es 1, entonces no entra. El 2 tampoco entra. 3 tampoco entra. 4 tampoco entra. 5 tampoco entra. Entonces se va a la condición de default, que es para todo el resto de los casos que yo no declaré así estrictamente. Y siempre va a ser muy importante que después del código que ustedes, o sea, del código que ustedes pongan que se ejecute dentro de cada condición, usen este break. Porque lo que hace este break es salir del switch. O sea, una vez que lea este mensaje, o sea, que lea el caso 1, entre en el caso 1, con este break lo que va a hacer es salir del switch. Porque miren lo que pasa si es que yo no le pongo el break y lee el caso 1. Lo que pasa es que en este caso va a leer el 1 y me imprime. El número ingresado es 1. Y como no le pongo el break, me va a seguir imprimiendo lo que está porque no encuentra dónde parar. O sea, no encuentra dónde finaliza mi código. Entonces me va a imprimir también este printf, el número ingresado es 2. Por más de que mi número sea 1, igual me va a imprimir lo que sigue después. O sea que en el caso de que yo no le ponga el break, sí o sí me va a cumplir la condición que está acá. Y si yo no le pongo el break acá, también va a cumplir la condición del 3. O sea, el break lo que hace es frenarle. Tipo, bueno, yo quiero que se imprima hasta acá, porque ya terminé la condición del 2, entonces le pongo el break. Bueno, entonces acá también, yo quiero que se imprima hasta acá, porque hasta acá es la condición del 1. Entonces, yo con eso hago que el programa se detenga y salga del switch. ¿Se entiende? Sí, señor. Sí. Ok. Bueno, y también es muy importante que acá trabajen con con los corchetes. En este caso no te puse por lo que es una línea de código nomás. Tipo, solamente quiero que te imprima. Pero en el caso de que quieran imprimir más cosas o algo así, tienen que poner los corchetes. Siempre. Es una costumbre que tienen que adquirir también. La misma cosa con el if y con el else. Siempre tienen que poner los corchetes para no complicarse, básicamente. Y está también más ordenado el programa, porque sea más fácil de entender visualmente y ordenar las ideas. Y también para no equivocarse, porque si yo pongo más líneas, solamente me va a leer la primera y después ya no me va a ejecutar lo que está debajo.
Entonces, sí, es importante que siempre pongan estos corchetes. Y así. Bueno, entonces eso es básicamente el uso del switch. A ver si alguien tiene alguna duda más. Ya pasamos a lo siguiente. Bueno, creo que no, entonces seguimos. Ahora les voy a mostrar lo que es el while. Ah, mm, bueno, en este caso les voy a mostrar el do while. Voy a buscar algún ejemplo. Voy a poner el profe para mostrarles el while. Quiero mostrar primero eso legalmente. Perdón. Bueno, básicamente en este programa estoy declarando una variable i y una variable n. Después imprimo un mensaje de que este programa va a imprimir el cuadrado de todos de los números que le ponga. Y, o sea, dependiendo de va a imprimir la cantidad de números con su cuadrado, dependiendo del número que yo ingrese. Entonces, lo que yo hago acá es ingresar un número entero que se guarda en la variable n. Después, acá le asigno que mi variable i es igual a 1 y yo esto utilizo básicamente para entrar en el loop del while. O sea, el while lo que hace básicamente es ejecutar lo que está adentro de su código siempre y cuando se cumpla la condición que está acá. Es como un if, solamente que esto se repite, se repite y se repite y se repite y se repite. Entonces, voy a poner acá un poquitito. Para que se entienda un poco más. Entonces, por ejemplo, lo que hace el programa es básicamente imprimir el mensaje que dijimos acá, lee el valor que yo le ingresé, lo guarda en la variable n, y después básicamente entra en este while siempre y cuando el valor que tenga i sea menor o igual al valor que yo le asigné en n. En este caso, el valor que yo le di a i es de 1. Entonces, compara acá. 1, en este caso, va a ser menor o igual que 10, que en este caso que es lo que yo ingresé. Entonces, esto sí o sí va, entonces se cumple, entonces la condición se cumple, entonces ingresa lo que está adentro del código adentro del while. Empieza a ejecutar estas líneas que están acá. Entonces, en esta primera línea lo que yo hago es imprimir el valor de i, que empecé con 1, y acá lo que hago es imprimir su cuadrado, que es i por i. Después, lo que hago con esta línea de código es, o sea, esto es una herramienta que ofrece C, que lo que básicamente hace es aumentar el valor que tiene i. O sea que en este caso, después de que esta línea de código se ejecute, y ya no va a ser 1, ya va a ser 2, porque yo lo que hago es incrementar, sumarle 1. ¿No sé si se entiende? Sí. Entonces, lo que va a pasar es
Entonces lo que va a pasar es que primero va a comparar si i inicialmente i es menor o igual al número que yo le ingresé. En este caso sí, entonces se cumple esta condición que está acá, entonces ingresa dentro del código, va a leer el código que yo le puse dentro del while. Imprime este mensaje y aumenta acá el valor de i. Entonces, ahora, después de esta línea de código, y ya no es 1, y ya es 2. Y ahora vuelvo a comparar si es que esta condición se cumple. Entonces ahora 2 es menor o igual a 10. Entonces vuelvo a entrar y vuelvo a ejecutar lo que está acá dentro. Después aumenta nuevamente el valor de i. Ahora i es 3. Compara si 3 es menor a 10. Es una condición que sí se cumple. Entonces vuelvo a ejecutar lo que está dentro. Y así sucesivamente hasta que en un momento i ya va a ser 11. I va a ser 11. Después de imprimir la tabla del 10, la multiplicación del 10, aumenta el valor acá, entonces el nuevo valor de i ya es 11. Entonces vuelvo a comparar. 11 es menor o igual a 10. No. Entonces no se cumple esta condición y ya no ejecuta lo que está acá adentro. Y si no, ya pasa al final del programa. ¿Se entiende más o menos esta parte? Si alguien tiene alguna duda, bueno, ¿Se entiende? ok. Bueno, yo todo este código que estoy haciendo les voy a compartir después, así también como el video de la clase, por si quieren volver a repasar o cambiar algunas cosas del código y ir tanteando para entender mejor de cómo funciona toda esta parte de la sintaxis de todo esto. O sea, de C. Bueno, después, otro loop que tenemos es el do while, que es básicamente lo mismo que el while, pero en la primera iteración del loop sí o sí va a ejecutar, sin importar cuál sea, si la condición o no, la condición que le pongo al while se cumple o no, sí o sí va a ejecutar lo que está dentro del do. En este programa, lo que yo hago es declarar primero dos variables, número, suma. Yo le asigno un valor a suma. Entonces lo que yo acá dentro del do, que esto se va a imprimir sí o sí, imprimo el mensaje de que el usuario ingresa un número entero y que ingresa un número negativo para dejar de ingresar el número. Entonces, básicamente acá, el número que el usuario me ingresa, yo guardo dentro de la variable número. O sea, no. Después, acá lo que yo hago es hacer la suma de todos los números que el usuario me va ingresando. Entonces, si el número que el usuario me ingresó, por ejemplo, es 5, voy a ver si esta condición se cumple. 5 es mayor o igual a 0. Entonces comparo esto y veo que sí se cumple. Entonces entro dentro de mi condición y realizo la suma. O sea que suma es... o sea, en la variable suma voy sumando todos los valores en un... Esto no sé si ya les explicaron, pero es básicamente lo mismo que representar de esta manera. Suma más número. O sea, el valor actual de suma más el número que ingresé. O sea, en este caso, por ejemplo, si yo ingresé 5, entonces comparo acá 5 es mayor o igual a 0, sí. Entonces entro en esta condición. Entonces suma va a ser igual a el valor de suma actual que tiene, que es 0, más el número que ingresé, que es 5. Entonces el valor actual ahora de suma es 5. Y ahora sí comparo mi condición del while. Entonces en el while yo comparo si el número que ingresó el usuario es mayor o igual a 0. Entonces en este caso, como había ingresado 5, comparo la condición. Si 5 es mayor a 0,
es mayor o igual a 0, entonces sí se cumple lo que está acá adentro. Entonces vuelvo a repetir lo que está dentro del do. Vuelvo otra vez a a esta línea, 144, y repito todas estas líneas que están acá. Otra vez. Bueno, ahora póngale que ingreso un número negativo. Ingreso -2. Yo comparo. -2 es mayor o igual a 0. No. Entonces, no cumplo la condición de mi if, entonces no entro, ni no ejecuto la línea que está acá. Y ahora salgo del do y voy en el while para ver si repito o no lo que está dentro del do. Y ahora comparo. -2 es mayor o igual a 0. No. Entonces yo ya no vuelvo a entrar acá, yo ya directamente paso a esta línea de acá, la 149. Y luego voy a esta línea que es la 150 y ejecuto lo que estaba acá. Como no se cumple la condición que está dentro del while, yo no repito lo que estaba acá en esta parte. Ya no, porque no se cumplió bien. Y simplemente imprimo el mensaje final, que es la suma de los números ingresados, es porcentaje de el número suma. Ahora vamos a probar. Ingreso el valor 5. Me vuelvo a pedir que ingrese porque si se dan cuenta, dentro del while no hay ningún mensaje más aparte del de ingresar un número. O sea, metí el 5, se cumplió el while, entonces vuelvo a meter acá. Y le vuelvo a pedir un número al usuario. En este caso, si yo le pongo -2, la suma de los números ingresados es 5, ya me da el mensaje final, porque para el segundo número que le ingresé, para el segundo valor que le di a num, ya no se cumplió, entonces ya salió del while, del do while. Y así, entonces ya imprimí el mensaje final. Y si alguien tiene alguna duda respecto a este ejercicio, si quiere que explique otra vez o algo. Si se entendió, no se entendió. Sí, sí se entendió. Súper. Bueno, después, otra herramienta que ofrece C para poder para poder repetir y repetir algunas líneas de código es la función for. Entonces, básicamente, en este programa lo que yo le pido al usuario, voy a imprimir para que veamos lo que pido. Yo le pido que ingrese un número. Entonces el programa lo que hace es hacer la tabla de multiplicación de ese número y imprimir el resultado. 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3. Y así sucesivamente. Entonces, lo que yo hago con el código para poder lograr eso es primero declarar la variable num, ingresar el mensaje donde le pido al usuario que ingrese un número para mostrar su tabla de multiplicación. Leo el número entero que ingresó el usuario y guardo en la variable num otra vez. Imprimo el mensaje inicial también de la tabla de multiplicación del número. Y acá, en la parte acá, escribo uso la herramienta for. For básicamente se divide en 3 partes. La primera parte, que es esta. La segunda parte, que es una condición que se tiene que cumplir para poder ingresar en él. Y la tercera parte, que es esta. Bueno, básicamente acá lo que yo hago es crear una variable i y darle un valor 1. Inicializar una variable. En la primera parte del for es para inicializar variables o asignar valores a una variable que yo inicialice. La segunda parte es para ver si la condición se cumple o no. Entonces yo comparo acá. Bueno, yo le di valor 1 a i. Entonces i es menor a 10. Entonces sí se cumple la condición. Entonces yo voy a ingresar dentro del for. Y luego este i++,
que básicamente tiene la misma función que lo que le había mostrado recién, que este while, que es aumentar el valor de i para que así en algún punto yo pueda salir del bucle y no sea un bucle infinito que se va a imprimir y se va a imprimir y se va a imprimir y se va a imprimir. Entonces, básicamente, dentro del for, yo escribo los números, o sea, escribo el código que se va a ejecutar siempre y cuando esta condición se cumpla. Una vez que se ejecute todo el código que está dentro del for, lo que pasa, ahí recién se ejecuta este i más. O sea que al finalizar todo el for, ahí, al finalizar acá, ahora el valor de i aumenta. La parte final del for. Entonces, veo mi primer valor de i es 1. Entonces, veo la condición y es menor a 10, se cumple. Entonces, entro dentro del for. Acá, ejecuto lo que está acá, que es básicamente la tabla de multiplicación, el primer num, primer i, num por i. Después, ahora el valor de i aumenta, o sea que ahora el valor de i ya es 2. Entonces, vuelvo a entrar. Y, comparo si se cumple la condición. Entonces, i es menor a, o sea, 2 es menor a 10, se cumple. Entonces, vuelvo a ejecutar esta parte. Y ahora el valor de i ya va a ser 3. Por esta herramienta que estoy usando acá. Entonces, ahora veo 3 es menor a 10, sí, se cumple. Entonces, vuelvo a ejecutar lo que está dentro del for. Finalizo de ejecutar todo, aumenta el valor de i. Ahora i ya es 4. Y así sucesivamente hasta que llegue a 11, como en el ejemplo anterior. En algún momento i va a ser 11. Va a comparar la condición y va a ver que no se cumple, entonces no entra lo que está, no ejecuta lo que está dentro del for. O sea, básicamente el for es como un while, solamente que en una línea ya escribís el aumento de variable, la condición e inicializas una variable, o sea, dentro del for como herramienta. Y así. Voy a mostrar otra vez el código. Vale, que quiero el 2. Entonces me va a imprimir hasta que i, o sea, acá en este caso, todos estos valores que están acá, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10 son valores son valores de i, o sea que i va aumentando poco a poco su valor. O sea, de 1 en 1. Hasta que llega a 11, no cumple la condición del for. No cumple la condición del for, entonces ya no se va a imprimir. Y es súper importante que no se olviden de esta parte y, o sea, de escribir en el último sector lo del i más, porque si yo no escribo esa parte, yo ejecuto, ingreso el número y va a seguir imprimiendo infinitamente porque nunca el valor de i va a aumentar. Y siempre va a ser 1, entonces siempre se va a cumplir la condición y siempre va a ejecutar. No es un error. Entonces, es importante que siempre escriban i más. Y vamos acá. O inclusive lo que pueden hacer también es escribir en la última línea del for, porque tiene el mismo efecto. Pero básicamente escribir acá es hacer que se ejecute en la última línea, entonces si no quiero escribir acá, puedo escribir acá y dejar vacío el último parámetro de mi for. Entonces, utilizo acá, va a funcionar también. No sé si alguien tiene alguna duda sobre este ejercicio. Si quieren que vuelva a explicar. Un repasito rápido puede ser por mí. Sí. Sin problema. Yo creo que este puedo mostrarles con la página que les había dicho, para entender mejor. Como dije, no funciona con el scanf, entonces comento esta parte y ya le doy un valor. Entonces, num 5. Entonces, primeramente, imprime estos dos mensajes de ingreso del número entero, vamos a la tabla de multiplicación y después imprime el mensaje de la tabla de multiplicación del 5 es. El 5 en este caso porque es el valor que yo le di. Luego, ejecuta la línea del for, acá que está en verde, y ve y compara si es que esta condición que está acá adentro se cumple. Voy a poner adentro del esto un ratito.
Bueno, como les dije, compara si es que esta condición que está acá adentro se cumple o no se cumple. En este caso, el valor de i es 1, que está acá, el valor de i es 1, entonces sí se cumple que i es menor a 10. Entonces entra dentro del for y ejecuta el código que yo puse entre los corchetes del for. Entonces ahora ejecuta. Termina de ejecutar y ahora el valor de i aumenta a 2. Y ahora vuelve a comparar. 2 es menor a 10, sí. Entonces vuelve a ejecutar. Vuelve a imprimir el mensaje. Termina de imprimir y ahora aumenta otra vez el valor de i. Justamente por esta herramienta que usa acá, el i más más. Y como la había aplicado hace rato, que lo que hace es aumentar el valor de i. Es como sumarle 1. Entonces, ahora es 3. Compara si es menor a 10. Sí. Entonces, vuelve a entrar dentro del for y vuelve a imprimir lo que está dentro. Luego, imprime y vuelve a aumentar. En este caso ahora es 4. Compara si cumple la condición. Si cumple, entonces vuelve a imprimir. Termina de imprimir, vuelve a aumentar y así sucesivamente. Si se dan cuenta, acá va variando el valor de i. Hasta que i llega a 10, compara si i es menor o igual a 10. Sí. Entonces vuelve a ejecutar la línea de código y aumenta el valor de i a 11. Entonces compara si i es menor a 10, no, porque ya es 11, entonces ya sale del for, porque ya no cumple la condición. Entonces ya terminó el programa. Ya, Piru. Gracias. Dale. No sé si alguien más tiene alguna consulta respecto a este tema o algún otro tema. Alex, ¿y cuál sería la diferencia con el while, el for? Básicamente son lo mismo, tienen el mismo propósito. Solamente que el for se puede decir que te facilita un poco más la vida porque ya en una línea ya puedes escribir todas estas condiciones. O sea, ya puedes escribir. eh, o sea, cuando usamos el while, fue. Que fue acá. Nosotros acá tuvimos que inicializar la variable y darle valor. Acá pusimos la condición y acá le aumentamos. Pero nosotros con el for, en una línea ya inicializamos, le damos valor, ponemos la condición y la aumentamos. El propósito que tienen los dos al final es el mismo, solamente que el for es un poco más estético, por decir así, y en una línea ya ejecuta todo, básicamente. Así, ¿se entendió? Sí, gracias. Bueno, porque este programa podemos hacer con un while. Vamos a comentar esta parte. Vamos a hacer con el while. Inicializo acá mi variable, que es in i, igual a 1. Pongo la condición de pongo mis corchetes, escribo el mensaje que quiero que se imprima, que va a ser el porcentaje de, que va a ser uno de mis números, por porcentaje de, que va a ser otro número entero, es igual porcentaje de, que va a ser el resultado de mi multiplicación. Y esta otra barra n, es para imprimir en la siguiente línea, para que no esté todo encimado al ejecutar. Entonces acá pongo valor de num, pongo valor de i, que es para el segundo placeholder, y para el tercer placeholder va a ser num por i, que es la multiplicación. Y después, dentro del while, aumento el valor de i. Entonces yo ahora eliminé de mi programa el for. Eliminé de mi programa el for y cambié por un while. Y al final el resultado de ambos va a ser la misma cosa. O sea que te sirven para lo mismo, solamente que el for es un poco más sintetizado y estético. Y así, al principio
Cuesta un poco usar for. Yo también al principio del año pasado tipo decía, ¿por qué quiero usar for? Si lo tengo a while. No me encariñé con while. Pero después con el paso del tiempo te vas soltando más, digamos, con el for y utilizando más que el while. Y así. Porque el for puede ser un poco confuso ya que el while parece tener una sintaxis más fácil de entender. Porque el for en una línea ya escribís y después la condición y el, el aumento de valor también y se junta todo y tipo, demasiada información que procesar ya en una línea. Entonces, sí. Pero después con el paso del tiempo ya no se acostumbra más a utilizar el for que el while. Pero son la misma cosa. Puedo usar cualquiera de los dos. Siempre y cuando el ejercicio no te exija utilizar alguna de ellas. Te puede hacer algún ejercicio de algún quiz o examen, te diga, hacer tal cosa utilizando while, hacer tal cosa utilizando for. Entonces en ese caso sí vas a tener que, es cuestión de adaptarse y hacer con lo que se pide. Pero básicamente son lo mismo. Si alguien tiene otra consulta. Yo ninguno, hermano. No sé si tienen algún ejercicio que quieran que les explique, que no hayan entendido, que quieren hacer juntos. Yo te quería preguntar, Sí. viste que el área nos explica así a grandes rasgos nomás lo que es programar, ¿verdad? Y nos pidió que programemos, eh, nos pidió que programemos, ¿verdad? De manera que el sistema pueda encontrar un número mayor que 20 y menor que 90. ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Cómo? ¿Podrías repetir? No te escuché tan bien. Nos pidió que programemos un sistema que reconozca un número mayor a 20 y menor a 90. Menor de 90. O sea que el usuario ingresa un número y le diga si está en ese Sí, rango o cómo. sí, sí, Ok. Primero, escribimos la librería, nuestra función principal donde vamos a escribir el código. Bueno, primero lo que tengo que saber es que yo le voy a pedir un número al usuario. Entonces voy a crear una variable donde pueda guardar el valor que él digite. Entonces, no. Pedir número, emoción número en todos los programas. Bueno, entonces ahora escribo el mensaje para decirle al usuario que ingresa un número. Entonces, ingresa un número mayor a 30. Mayor a 30 me dijiste, ¿verdad? Sí, sí. Y menor a 90. Bueno, entonces ahora, usando scanf, escribo en el formato en el que el código, en el que el programa va a leer el número. Va a ser como es uno, va a ser solamente porcentaje de darle enter. Entonces, escribo de esa manera y guardo en la variable número. Ahora, yo voy a tener una condición de que si ese número sea, o sea, en el caso de que el número sea mayor a 30 y menor a 90. En este caso uso el operador lógico y porque necesito que los dos se cumplan. Entonces, escribo if el número está en el rango. Felicidades. Y escribo el else, que es para los casos en el que no esté dentro del rango que acabamos de escribir. Pónganle que sea 15, entonces no se cumple esta condición, porque no va a ser mayor a 30, entonces me va a imprimir el mensaje que le escribo en el else. If el número está fuera del rango. Y ahora escribo mi retorsivo, que es para ver si el programa corrió de manera correcta. Bueno, entonces, perdón, me olvidé el punto y como siempre. Bueno, ahora
ejecuto el código, póngale que ingreso el número 60, que está dentro del rango. Entonces el programa compara si esta condición del if se cumple, que sea mayor a 30, sí, menor a 90 también. Entonces, como habíamos visto hace rato, uno es verdadero, el otro es verdadero, entonces el resultado al final va a ser verdadero también. Verdadero. Entonces, la condición de acá es verdadera, se cumple, entonces ingreso dentro del código que está dentro del if y imprimo el mensaje. El número está dentro del rango, felicidades. Después, te paso, por ejemplo, si escribo, como hace rato, si escribo 25, me tira el mensaje del número está fuera del rango. Porque no se cumple la condición que estaba acá adentro. Porque es menor a 30 y es menor a 90. El menor a 90 sí se cumplió, pero el otro no. Entonces, se quedó con lo de 0 y 1. Y al final dio falso. Entonces, no se cumplió la condición, entonces imprimió el else, lo que está dentro del else. Así. No sé si se entendió, si más o menos esa es la pregunta. Sí, pille. Super. Así es. Dale. No sé si alguien más tiene otro ejercicio. Sí, la vez pasada nos pidió el audio hacer un programa en donde ingresemos 3 números y que se vayan ordenando. No sé si... O sea, no fue exactamente como dijo, pero que ingresemos 3 números y se vayan poniendo en orden, tipo de mayor a menor o menor a mayor. Para imprimir, ¿verdad? Sí, para imprimir. Sí, vamos a ver. Bueno, escribo la librería, studio.h, la función principal, y los corchetes para delimitar el código. Bueno, como en este caso le voy a pedir 3 números, voy a crear 3 variables. Voy a crear 3 variables. Un 1, un 2, un 3. Entonces ahora escribo el mensaje. Pero ingrese el primer número. Ingreso el primer número. Scanf, guardo porcentaje de y guardo la variable num1. Pues printf, ingrese el segundo número. Scanf, porcentaje de, guardo en la variable num2. Por último, ingrese el tercer número. Scanf y guardo en la variable num3. Bueno, ahora ya, si yo esto ejecuto, el programa me va a dejar guardar los números que el usuario ponga. O sea que esta parte está bien. Bueno, ahora lo que yo tengo que hacer es crear una es crear una variable que sea el número mayor. Entonces voy a comparar acá. Si num1 es mayor a num2, entonces si yo sé que mi número 1 es mayor a mi número 2, ya cumple que es, o sea, ya cumple que es mayor entre estos dos, pero ahora tengo que comparar si mi número 3 es mayor. Entonces yo comparo acá. Si mi número 1 también es mayor a mi número, no, voy a crear acá, creo otro if. Entonces si mi num1 también es mayor a mi número 3,
y voy a hacer que mi número mayor sea el valor de num1. ¿Se entiende esta parte? Sí, se entiende. Ok. Entonces, como si es mayor, entonces lo que yo voy a hacer acá es, voy a imprimir el número mayor. Mm, mm, Uno, porque ya es, lo voy a imprimir yo. Ok. Al final esto no importa en que dentro de qué le ponga, porque lo importante es que yo ya sé que el número mayor es el valor del número 1, entonces ya no importa si el printf pongo acá adentro del primer if o pongo afuera de todo, porque al final lo que voy a hacer más es imprimir más. Pero la condición ya está, que es lo que yo quería saber, que el número mayor sea el número 1. ¿Se entiende esta parte? Bueno, ahora voy a escribir un else if para donde no, si el número 1 se cumple. Entonces acá voy a escribir otra condición donde num1 sea menor a num3. Entonces ahora mi número mayor va a ser el valor de num3, porque yo sé que número 1 es mayor a número 2, pero mi número así, pero mi número 1 es menor al número 3, entonces mi número mayor va a ser número 3. Entonces ahora imprimo num3. ¿Se entiende esta parte? Más o menos. Es un poco confuso la verdad, porque se utilizan varios if y dentro del if usas otros if otra vez. Entonces, tipo, básicamente, yo acá comparo si num1 es mayor a número 2. Pónganle que yo acá, mi num1 es igual a 15, num2 es igual a 10 y num3 es igual a 7. Comparo la primera condición. Num1 es mayor a num2, 15 es mayor a 10, sí. Entonces yo entro de esta parte del if, del código del if, y voy a ejecutar esto. Acá tengo otro if, que ya no está anidado a este, o sea, este if es aparte. Entonces en este if yo comparo, num1 es mayor a num3, 15 es mayor a 7, sí. Entonces ejecuto lo que está acá adentro. Entonces mayor va a ser igual a num1. Imprimo el número mayor. Después, ¿qué pasa si mi num1, en este caso, pongan que num3 sea 70? Yo acá, num1 es mayor a num3, 15 es mayor a 10, sí, se cumple. Acá, num1 es mayor a num3, 15 es mayor a 70, no, no cumple. Entonces me voy a la siguiente condición. Num1 es mayor a num3, perdón, num1 es menor a num3, 15 es menor a 70, sí, entonces se cumple, imprimo esta parte. 15, 10, 70. Imprime el número 70, porque el número 3 es el medio. ¿Se entiende esta parte? Sí, se entiende. Ok. La verdad que la manera en la que estoy haciendo puede ser bastante larga, pero no se me ocurre de otra manera, la verdad. Sin usar otras cosas que todavía no desarrollaron. Entonces, ahora voy a hacer otro caso donde num2 sea mayor a num1. No, sí, voy a hacer un else if, donde num2 es mayor a num1. Y este else if sí está anidado con este if. O sea que si este se cumple, este ya no va a valer, ya no se va a cumplir, obviamente. Entonces, voy a copiar y pegar nomás esta parte porque es cuestión de cambiar nomás las variables. Si num2 es mayor a num1 y también mayor a num3, entonces mi número mayor es num2.
Entonces, en el caso de que no, mi número mayor es num 3. Y así. Yo creo que de esa manera ya va a funcionar. A ver, 15, 20, 3. Es el número 20 porque es el mayor. Entonces, básicamente en este primer if, comparo si el número 1 es mayor al número 2. Me comparo si el número 1 también es mayor al número 3. Si es así, imprimo el número 1. Si el número 1 es menor al número 3, imprimo esta parte de acá, donde imprimo que el número mayor es el número 3. Después, creo otra condición donde num 2 sea mayor a num 1. Después comparo. Si num 2 también es mayor al número 3, acá. Entonces, si se cumple, imprimo el número 2. Si no se cumple, imprimo el número 3. ¿Se entiende? Y acá ya es cuestión de ordenar nomás para imprimir los demás números. Vale, que yo quiero. Entonces, para ordenar los demás los números. Entonces, yo sé que num. Ah, no, pero tengo que comparar num 3 con num 2. Eso también. Entonces, acá vuelvo a crear otro if para saber si mi número 1, si mi número 2 es mayor al número 3, porque yo estos dos números todavía no comparé. Yo en esta parte yo solamente comparé el num 1, el num 2, el num 1 con num 3, pero todavía no comparé num 2 con num 3. Entonces, la verdad que es un poco voltero el ejercicio que les dio. No sé si hay otra manera más fácil de hacer, pero... Entonces acá voy a imprimir el F, porcentaje de... porcentaje de... olvidé las comillas. Porcentaje de... porcentaje de... Entonces, acá ordeno. Como yo sé que en un 2 es mayor en un 3, empiezo a imprimir en un 2 y después empecé a imprimir en un 3. Después hay una condición de num 1 era menor a num 3. En este caso no hace falta ningún otro if porque acá ya se entiende ya. Si num 1 es mayor al número 2 y num 1 es menor al número 3, el orden va a ser número 3, después número 1 y después número 2. O sea, el número 3 va a ser mayor, después le va a seguir este y después recién le va a seguir esto. ¿Se entiende? Mayor, num 1, num 2. Acá, ¿se entiende hasta acá? O si te perdiste, avísame nomás. O si alguien se perdió, que me avise y en qué parte se perdió. Pero... Bueno, entonces vamos a probar este caso en donde uno sea el mayor de todos. Entonces yo imprimo 15, 10, 70. En teoría ya mi imprimo ahí en orden. 70, 15, 10. O sea que si funciona y si hace lo que le pedí. Solamente que es un poco vueltero el sistema, ¿verdad? Pero funciona, que es lo importante. Después había otro caso donde num 2 sea mayor a num 1. Vamos a hacer un caso acá. Donde num 2 le tomo 10, le tomo 15, y lo tomo 70. Yo comparo. Vamos a poner acá 70. Acá 5. Bueno, yo comparo. Num 2 es mayor a num 1. 15 es mayor a 10. Sí, entonces se cumple. Entonces entra en el siguiente aquí y comparo. Mi número 2, 15, también es mayor que mi número 3, 5. Sí, entonces se cumple. Entonces mi número mayor va a ser el número 2, porque ya fue mayor al número 3 y ya fue mayor al número 1. Entonces ahora lo que me falta comparar acá es si num
3 es mayor o no que num1, que num2. Entonces acá, si en el caso de que num3 sea mayor a num2, entonces va a ser f, porcentaje de, porcentaje de. Y acá le voy a poner más especial acá. Entonces, el orden va a ser num3 como num2. Y luego, por último, era si mi número 2, en este caso ya sé que mi número 2 es mayor al número 1. El 15 es mayor a mi 10. Y ahora comparo si num2 es menor al número 3. O sea que si en este caso esto era 50. Acá se cumple. Num2 es mayor al número 1, 15 es mayor a 10. Sí, se cumple. Num2 es mayor al número 3, 15 es mayor a 10. Perdón, 15 es mayor a 50. No, entonces no se cumple. Entonces el siguiente caso es que el número 2 sea menor al número 3, lo cual sí se cumple. Entonces ya tengo ya acá básicamente el orden. Porcentaje de, porcentaje de. Num 3, que es el mayor. Num 3, num 3, num 2, que yo ya comparé acá. Pero básicamente yo al principio de todo ya comparé num 2 con num 1. Entonces ahora no hace falta que vuelva a comparar. Entonces acá num 1. Y básicamente sería eso. Por ejemplo, yo ingreso 10, 5, 70. Ordena 70, 15. Si yo ingreso 50, 10, 5, también me ordena. No sé si se entendió más o menos, pero básicamente ir comparando. Comparo si uno es mayor al número 2, después comparo si mi 1 es también mayor al número 3, y en el caso de que no, entonces creo una condición donde 1 sea menor al número 3. Así. No sé si se entendió más o menos la idea, por lo menos, de cómo se encara el ejercicio, que es usando varios if dentro de un if, que va a estar dentro de otro if otra vez. Así. Quedó por lo menos la idea de cómo hacer. Sí, ya entendí. Ok. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿O algún otro ejercicio que quieren hacer? Voy a buscar si es que no hay una manera más sencilla de hacer esta parte después. Y si encuentro, voy a cambiar el código y a mandar esa parte. O sea, voy a mandar los dos. Pero para que tengan también otro ejemplo. Donde sea más fácil de comprender, porque está un poco voltero después de tanto. Y si no sé si alguien más tiene una consulta o ejercicio. Si no, ya creo que podemos ir ya dejando la clase por acá. Yo también descansar un poco para los que van a entrar también en la clase de física, que es para las 10. Y así. En la semana, si es que tienen alguna consulta o algo así, me pueden escribir sin problema. Les ayudo. Si quieren, si no saben cómo hacer algún programa, si no entienden algo nuevo que den, alguna sintaxis o algo, sin problema me pueden escribir. Y les ayudo en esa parte, ¿verdad? Y eso. Esto voy a estar presentándoles hoy el código del texto y buscar otra manera más fácil de hacer esta parte para compartirlo también. Y eso, el video de la clase voy a estar subiendo mañana probablemente o hoy y así. Les agradezco mucho por ingresar y por hacer sus preguntas, sus ejercicios, mandar sus ejercicios también. Y eso. Les espero la próxima semana, así es que volvemos a tener programa y no otra materia. Así, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Chao, chao.
Julian,